La Voz de América presenta. Confirmado juicio político contra el expresidente Donald Trump. Será el primer proceso penal a un exmandatario de Estados Unidos. Agencia de Inmigración planea liberación de numerosos migrantes tras el fracaso de un proyecto de ley. Usando inteligencia artificial, familiares hacen oír las voces de víctimas mortales de tiroteos en Estados Unidos. Y Venezuela suspende actividades de la oficina local de la ONU y expulsa al personal del país. Bienvenidos. Donald Trump será el primer expresidente en enfrentar un juicio penal en la historia de Estados Unidos. Aquí comienza El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Hoy un juez negó la petición del exmandatario de descartar el caso en el que se le acusa de 34 delitos por presuntamente falsificar registros de pagos de dinero a una actriz pornográfica para evitar un escándalo durante su campaña presidencial. Jacopo Luzzi, ¿cómo luce el panorama judicial para Donald Trump sabiendo que este no es el único caso que enfrenta, pero sí es el único caso con cargos penales? Bueno, Yasmín, estamos hablando del caso de Nueva York, que será el primero de los casos penales de Trump en llegar a juicio, pero quizá no sea el último. Trump, de hecho, enfrenta 91 cargos por delitos graves en cuatro acusaciones penales presentadas por fiscales de Washington, Florida, Georgia y Manhattan. Esto mientras busca asegurar la nominación presidencial republicana. Serán meses intensos para el expresidente. Un juez en Nueva York rechazó este jueves el intento de Donald Trump de descartar los cargos penales en su contra, derivados de un pago en 2016 para mantener el silencio sobre una relación con la estrella porno Stormy Daniels. Y fijó la fecha del juicio para el 25 de marzo, despejando así el camino para el primer histórico juicio penal a un expresidente estadounidense. Es un caso de interferencia electoral. Quieren mantenerme amable y ocupado para que no pueda hacer campaña tan intensamente. Trump será juzgado en un caso penal mientras busca la nominación republicana y en medio de una intensa campaña presidencial. Lo haré por la noche. El expresidente Trump tendrá que estar presente todos los días del juicio penal. No puede retirarse durante los argumentos finales. No puede marcharse durante el interrogatorio de otros testigos. Entre tanto, en Georgia, donde Trump es acusado de intentar subvertir los resultados de las elecciones 2020, ocurrió una audiencia en torno a si la fiscal que lo investiga, Fani Willis, inició un romance con su subalterno antes o después de contratarlo en 2021. Trump alega que la fiscal sea removida del caso porque el romance plantea conflicto de interés. Somos personas privadas, nuestra relación no era un secreto, era simplemente privada. Abrazos, besos, solo cariño. En conclusión, este viernes se espera que otro juez en Nueva York emita un fallo final en otro caso de Trump, el de fraude civil sobre sus negocios económicos, donde el expresidente podría llegar a pagar casi $370 millones si es condenado. El caso de Manhattan presenta una amenaza única a la estrategia legal de Trump, a diferencia de los casos federales en su contra en Washington y Florida, que Trump podría tratar de cerrar si recupera la Casa Blanca. El caso de Nueva York es inmune a la intervención federal. Trump no podría perdonarse a sí mismo ni desplegar la presidencia como escudo legal. Jacopo Luzzi, te agradezco por el reporte. Una liberación masiva de migrantes planea el Servicio de Control de Inmigración de Estados Unidos. Todo por el fracaso de un proyecto de ley bipartidista que incluía fondos para la seguridad fronteriza. Paula Díaz, ¿cómo se ve impactada esta agencia del gobierno, pero también cuáles son los planes para los organismos migratorios de aquí en adelante? Yasmín, pues el fracaso del proyecto de ley bipartidista dejó en graves problemas a las agencias migratorias que planean hacer recortes en sus operaciones, entre ellos liberaciones masivas, menos deportaciones e incluso retrasar la adjudicación de tarjetas de residencia. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE elaboró planes para liberar a miles de inmigrantes y reducir drásticamente su capacidad para mantener detenidos, luego del fracaso del proyecto bipartidista en el Senado, lo que ha dejado a ICE en un déficit presupuestario de $700 millones. Para activistas, esto es parte del juego político en un año electoral.
La razón que falló era porque hay un pleito interno dentro de los republicanos y para los republicanos les conviene usarlo como tema de campaña y no como pasar buena política. Entre los cambios que planean las agencias migratorias mencionan que Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, no podrá modernizar los puertos de entrada ni implementar nueva tecnología de vigilancia fronteriza. Las comunidades fronterizas y organizaciones no lucrativas que apoyan a los migrantes se quedarán sin el apoyo financiero que les da el gobierno. La Agencia de Control de Inmigración y Aduanas disminuirá el ritmo de operaciones en las deportaciones y los centros de detención. UCIS reducirá su capacidad para adjudicar solicitudes de tarjetas de residencia y se incrementará el retraso en los casos de asilo. En una entrevista reciente, el subdirector de ICE dijo que priorizarán los recursos. Tenemos que priorizar nuestros recursos en función de la realidad. Tenemos recursos limitados, por lo que priorizamos. Las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública son las principales prioridades. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, ha urgido para que se contraten más jueces de inmigración y se otorguen recursos para agilizar los procesos migratorios en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, UCIS. El gobierno federal necesita mejores recursos para manejar la situación, para tener mejor capacidad en los puertos de entrada para procesar más personas. Si tiene esto, la gente no tiene que cruzar entre los puertos de entrada. El panorama complica la situación para el gobierno de Biden, porque cuando viene la primavera, tradicionalmente aumentan los cruces ilegales. La situación es incierta para cientos, miles de inmigrantes que esperan por un estatus migratorio precisamente por el entorno electoral que vive el país. Paula, gracias. Ahora pasamos a Texas porque ante la justicia se debate el futuro de una ley con la que ese estado busca retar el manejo migratorio del gobierno federal. Laura Sepúlveda continúa su recorrido por la frontera y hoy se encuentra en una de las zonas de Texas reconocidas por las persecuciones a migrantes que intentan evadir entregarse a las autoridades. Laura, adelante con la información. Pues Yasmín, lo que significa esta ley específicamente y en lo que cambiaría esta operación que hacen autoridades locales es que ya no sería solamente capturar a aquellos que pasan la frontera corriendo y que son captados por las cámaras, los drones y por las patrullas fronterizas, sino que podrían detener a alguien ante o alguna sospecha y pedirle documentos, una ventana adicional en la que se podría hacer una solicitud de esa identificación que en otros momentos no estaba autorizada. Y es que ante esto, recordemos, está acompañada una frase que hace aproximadamente un mes el gobernador de Texas dijo, en la que decía: estamos desplegando todas las herramientas y estrategias que podemos. Lo único que no estamos haciendo es no disparar a las personas que cruzan la frontera porque, por supuesto, la administración Biden nos acusaría de asesinato. Pero ante eso hay muchas personas que están en desacuerdo de que esta ley entrara en efecto el 5 de marzo, razón por la que se está debatiendo ante las Cortes y el juez ya dijo que tratará de entregar una decisión pronto para que haya suficiente tiempo y puedan apelar dicha decisión de ser necesario. Hablamos con el alcalde de Laredo, quien precisamente nos dio su posición frente a la importancia de que se aclare el tema. Ya sabemos que la ley suprema es la ley federal, pero no queremos faltar el respeto de la ley estatal. Por eso estamos pidiendo que nos guíe el Estado y el gobierno federal cuál ley vamos a seguir cuando se encuentre una situación de esta. Y es que en caso de que esta ley llegara a ser aprobada, de hallarse responsable la persona de tener un registro de no estar documentado dentro del país, podría pagar hasta 6 meses en prisión, lo cual podría venir seguido de una deportación. Era Laura Sepúlveda informando desde Laredo, Texas. Gracias, Laura. Una posible alianza entre la banda criminal transnacional Tren de Aragua y la pandilla MS-13 tiene en máxima alerta a las autoridades en Nueva York. Ángela González nos reporta que estas organizaciones criminales estarían reclutando a otros migrantes. Una ola de violencia perpetrada por una gran parte de habitantes de refugios municipales, según la policía de Nueva York, tiene a la uniformada en estado de alerta. Uno de los migrantes implicados en el ataque a 2 policías que quedó en libertad fue arrestado este miércoles por robo en una tienda de departamentos en Queens.
La policía ha identificado nexos de migrantes con pandillas venezolanas y según reportes el FBI cree que miembros de la pandilla, el Tren de Aragua, se estarían aliando con la MS-13. La evidencia está ahí, el FBI ya reportó que estas dos gangas que son súper violentas y súper organizadas ya están colaborando en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades para intensificar sus labores criminales. El Tren de Aragua es una pandilla que se formó en el norte de Venezuela con bases en la cárcel de Tocorón. El jefe de la banda, Héctor Guerrero, estaría prófugo en Estados Unidos. Una investigación transnacional cree que esta banda opera en al menos 5 países. En Nueva York, más de 175.000 migrantes han hecho su arribo desde la primavera de 2022 y una gran mayoría están siendo estigmatizados. En este momento hay miles y miles de hermanos y hermanas nuestros inmigrantes que recién llegan y que viven en condiciones realmente infrahumanas y tratados también y en donde hay una sobrecriminalización. Según reportes, la Guardia Nacional Estatal que vigila los albergues ha pedido revisar los migrantes que llegan para detectar los tatuajes distintivos de estas pandillas, como el número 23 con el logo de un basquetbolista, coronas, rifles de asalto, máscaras de gas, las iniciales del Tren de Aragua o Hijos de Dios, entre otras. Ángela González, Voz de América, Nueva York. A una persona muerta y 21 heridas asciende el saldo que dejó una balacera desatada durante un desfile de celebración del Supertazón. Las autoridades reportaron este jueves que 3 personas permanecen detenidas en Kansas City, Missouri, como sospechosos. 2 de ellos, de hecho, son menores de edad. El jefe de la policía de esa ciudad descartó que se tratara de un hecho terrorista o de extremismo. La víctima mortal fue identificada como Lisa López, una comunicadora local. Usando las voces de víctimas fatales de múltiples tiroteos, un grupo de familiares y activistas emprendieron una campaña buscando mayores regulaciones para el acceso a armas de fuego. Eso sí, tuvieron que hacer uso de la inteligencia artificial, como nos reporta José Pernalete. Hello, I'm Joaquín. I was murdered at school by a shooter with an AR-15 assault rifle. A través de la tecnología, la voz de Joaquín Oliver, joven asesinado en la masacre perpetrada en Parkland, Florida, en febrero de 2018, recrea el reclamo de familiares y activistas a favor de un cambio en el porte de armas en Estados Unidos. El padre de Joaquín, Manuel Oliver, fundador de la ONG Change the Ref, lidera esta campaña reflexiva a 6 años de la masacre donde murió su hijo junto a otras 16 personas. Este activista considera que aún hay mucho por hacer a favor de la vida de los estadounidenses. Ya está bueno de esperar que los políticos resuelvan esto. Los políticos son cómplices de esto. Los políticos reciben su tajada. Reciben sus votos, o reciben su dinero, o reciben su apoyo de las organizaciones y de los fabricantes de armas. De acuerdo con la ONG Gun Violence Archive, en 2023 se produjeron más de 630 tiroteos masivos en la nación. La campaña va dirigida a llamar la atención de legisladores en el Congreso de Estados Unidos a fin de hacer presión a través de la propuesta de leyes a favor de la regulación de armas. La crisis de las armas en Estados Unidos no es inevitable. La matanza de niños en sus aulas no está predeterminada. Es una elección. Es una elección que hemos tomado. La campaña, con voces de otras víctimas de otras masacres en el país, contempla enviar mensajes automáticamente a senadores y legisladores estadounidenses adversos a leyes más estrictas sobre las armas. José Pernalete, Voz de América, Miami. Las fuerzas especiales israelíes atacaron este jueves el hospital Nasser de Gaza, el más grande funcionando en el enclave. El ejército aseguró que tenía información creíble de que cuerpos de rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre podrían estar en las instalaciones. Entre tanto, en el Líbano, por segundo día consecutivo, Israel lanzó ataques aéreos contra lo que llamó objetivos terroristas de Hezbollah. Usted no se mueva porque al volver, México refuerza su seguridad fronteriza enviando tropas, principalmente a las ciudades con más migrantes. La Voz de América presenta
Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. El gobierno de Nicolás Maduro suspendió este jueves las operaciones de la oficina local del Alto Comisionado de la ONU. La decisión llega horas después de que un funcionario del organismo alertara que aún hay desnutrición en ese país. Álvaro Algarra nos amplía. Este jueves, el canciller de la República, Iván Gil, anunció la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de suspender la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU, establecida desde el 2019, y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica. Solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva. Al finalizar una visita de 2 semanas a Venezuela, el relator de la ONU puso de manifiesto las dificultades para acceder a alimentos que enfrentan niños, mujeres, adultos mayores, población indígena y LGBTI. El hambre es insidiosa y no pertenece a este o aquel partido político. Y no pertenece a este o aquel ministerio. El hambre y la malnutrición son una cuestión de derechos humanos. El relator destacó que ciertas poblaciones no tienen los recursos para comprar los alimentos y mantener una dieta adecuada, e incluso recurren al sexo transaccional para poder garantizar un plato de comida en su casa. Las mujeres soportan una carga desproporcionada, ya que a menudo son las cuidadoras de sus familias y comunidades, y aún así tienen que trabajar para obtener un salario o un beneficio. Algunas mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida. No obstante la visita del relator, el presidente Nicolás Maduro aseguró recientemente que durante el último año Venezuela alcanzó a producir el 97% de los alimentos requeridos por la población. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Naciones Unidas, por su parte, respondió que lamenta las acciones de Venezuela, que ya se encuentra en conversaciones con las autoridades en ese país y que evalúa los pasos a seguir. Reiteró su compromiso por la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos. En Venezuela también agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar allanaron la residencia de la activista venezolana Rocío San Miguel, detenida desde el pasado viernes por supuestamente participar en un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Al momento del allanamiento en el apartamento de San Miguel se encontraba su hija Miranda, a quien la fiscalía también implicaba en la supuesta conspiración. El ejército mexicano está movilizando tropas a su frontera con Estados Unidos como parte de su estrategia nacional de seguridad, y es en el norte, específicamente en Tijuana, una ciudad que hoy está llena de migrantes, donde arriba la mayor cantidad de soldados. Vicente Calderón nos informa.
Los soldados han estado arribando por cientos al norte de México. En 2 o 3 días más llegará el resto del personal hasta completar 2,000 elementos del ejército mexicano que vienen a reforzar la estrategia de seguridad pública. El general Vicente Mandujano habla de su misión en Tijuana. La contención de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Este municipio sigue en los primeros lugares de la Estadística Nacional de Asesinatos, pero la violencia repuntó en varias regiones. Durante el mes de febrero, el ejército mexicano ha estado movilizando tropas a diversos estados de la República. Sonora, Guanajuato y Zacatecas recibieron cada uno cerca de 800 soldados y miembros de la Guardia Nacional, según la Secretaría de la Defensa. El respaldo de las fuerzas militares a las autoridades policíacas no es nuevo en este sexenio, pero sí la cantidad de tropas desplazadas al mismo tiempo en esta frontera. De nada sirve que lleguen 2,000, 3,000, 5,000, 7,000 guardias nacionales si no hacen labores de inteligencia, de mimetización, de operación encubierta, de análisis, de procesamiento de información. Los militares han enfrentado denuncias de abusos y colusión con el crimen organizado. Autoridades locales insisten en que ayudan a disminuir la delincuencia. Tenemos una reducción de homicidios en comparación con el año pasado. Aún así, Tijuana cerró 2023 con un promedio cercano a los 5 asesinatos diarios. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Cuando regresemos, miles de migrantes nicaragüenses y venezolanos logran beneficiarse del programa de movilidad segura. Los detalles después de la pausa. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA+. A meses de la implementación del programa de movilidad segura que impulsó Estados Unidos con el apoyo de Costa Rica en el gobierno de ese país centroamericano, ha dado un balance de los miles de migrantes nicaragüenses y venezolanos que lograron beneficiarse de esta iniciativa. Donaldo Hernández nos informa. El nicaragüense Héctor Rosales tenía 5 años como refugiado en Costa Rica, tras el conflicto sociopolítico de su país. Sin embargo, a finales de 2023 tomó la decisión de reasentarse en California a través del programa Movilidad Segura, que a mediados del año 2023 impulsó Estados Unidos. En Costa Rica empecé de cero, acá voy a empezar de cero nuevamente, estoy empezando a gatear precisamente en este país de oportunidades. El programa Movilidad Segura está dirigido a nicaragüenses y venezolanos que son solicitantes de refugio o refugiados en países de Latinoamérica. El programa los apoya con una subvención y acompañamiento legal para establecerse en 3 países: Estados Unidos, España y Canadá. ACNUR informó cuántos migrantes han aplicado al programa.
Hasta el 12 de enero, más de 117,000 personas habían aplicado a la iniciativa de movilidad segura. Este total de personas aplicaron desde Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala. Activistas consideran que la criminalidad en el país centroamericano incentiva a los más de 200,000 nicaragüenses solicitantes de refugio a buscar un tercer país como residencia. Ya tenemos 2 años consecutivos en que la tasa de homicidios ha crecido. En Costa Rica, donde el 90% de la población migrante es nicaragüense, unos 7,000 ciudadanos han optado al programa Movilidad Segura. Por su reglamento de confidencialidad, ACNUR no difunde cuántos han sido aprobados. Donaldo Hernández, Voz de América. Al regresar, la actriz y productora Gina Rodríguez habló con nosotros de su nueva producción y de sus orígenes latinos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. De la televisión al cine, la actriz Gina Rodríguez está dejando su marca y no solo delante de las cámaras. La artista habló con Verónica Villafañe sobre su nueva película y su compromiso en impulsar una mayor diversidad de oportunidades en Hollywood. Veamos. En su nueva película Los Juegos del Amor, Gina Rodríguez interpreta a Mac, una periodista deportiva que junto a un grupo de amigos durante años buscaba amoríos pasajeros, hasta que se da cuenta de que desea encontrar el amor verdadero. Me encanta el romance, me encanta la idea de que alguien piense en ti antes de que estés ahí y cuando no estás presente. Creo que ese es mi lenguaje del amor. La versátil actriz ha logrado destacarse en comedias románticas. La comedia reúne lo mejor de la vida. Te permite sentir profundamente, pero también vivir con ligereza. Por eso, para mí, la comedia es el mejor espacio para expresarme. Gina también es productora ejecutiva de esta película de Netflix. Al igual que con su propia productora, enfatiza la importancia de promover la diversidad tanto delante como detrás de las cámaras. Vivimos en un mundo con una hermosa diversidad. Hay gente de diferentes orígenes, religiones y perspectivas políticas. Quiero hacer arte que refleje esa realidad. Si ven mis proyectos, habrá alguien con quien se sientan identificados. No puedo ser la voz de todos los miembros de una comunidad. Así que la idea es apoyar otras voces. Mientras tanto, con su voz, rostro y compromiso, aspira a ayudar a abrir puertas en Hollywood. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Pues con la historia de Gina Rodríguez nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Recuerde que usted puede seguir todas nuestras historias escaneando el código que está viendo en este momento en pantalla, pero también lo puede hacer siguiéndonos en nuestra página web www.vozdeamerica.com. Les informó Yasmín López.